Jesús, y ojalá alguna vez me toque estar en este museo, aunque supongo que será muerto, ¿no? Pero bueno, que he disfrutado viendo las instalaciones que tenéis aquí en San Sebastián, en esta magnífica edificación, que también tiene el gran mérito de los arquitectos que la han diseñado. Y después el pasaje por sus salas, que ha sido para mí un disfrute. Hemos estado un rato largo y nos ha parecido muy corto. Sé que esta conferencia mía se inscribe dentro de un ciclo literario y en consecuencia pues he tratado también de acomodar lo que sería una visión socioeconómica de la crisis o de la gran crisis esta en la que está inmersa toda la sociedad, a lo que pudiera ser también los diferentes relatos que hemos venido recibiendo a través de los medios de comunicación y de los poderes de lo que estaba ocurriendo. Cuando en el 2008 quiebra Lehman Brothers y de ahí empieza a desencadenarse un dominó de catástrofes financieras, puesto que no había habido previsión ninguna, ni había habido más comentarios sobre la situación de que a dónde vamos a parar, porque veíamos que aumentaban las ciudades y se construían las costas y teníamos esa sensación de que esto era una especie de desmesura que tenía que producir algún resultado. Pensábamos los ciudadanos de a pie, ¿no?, que efectivamente algo tenía que pasar, que es lo que te decían los habitantes, intelectuales o no, de primeros del siglo XX, cuando veían la tensión que había en el ambiente. Pero los economistas y los analistas de la sociedad en general no tenían nada previsto respecto a qué clase de crisis iba a desencadenar, ni por supuesto su profundidad ni su duración, ni siquiera su carácter. Hablaron de crisis sistémica, hablaron de una crisis de desorden por la pérdida de regulaciones, hablaban digamos, desacompasadamente, porque no tenían un análisis y un diagnóstico muy claro de la situación. Esto hizo pensar que efectivamente había ocurrido una quiebra en algún punto, que no sabíamos cómo, y que obedecía a fuerzas que no eran racionales, sino irracionales, puesto que habíamos detectado todo el delirio de la especulación, todo el delirio de una época paradójicamente romántica, ¿no?, frente a la idea esa materialista que se tenía del mundo del hiperconsumo. Lo que era una sociedad romántica, en el sentido de que apostaba por el presente más que por el futuro, apostaba más por la aventura a través de los diferentes valores que compraba y arriesgaba su fortuna. Era una sociedad que creía en el porvenir, que ponía pasión en ese porvenir y que creía ciegamente en que la prosperidad no acabaría nunca, ¿no? Esta serie de factores que contribuían a crear un clima muy propenso para la especulación eran propios de una época romántica, en el sentido en el que digo, que no era la razón precisamente lo que gobernaba los actos, sino esa emoción, ese sentimiento apasionado de creer en lo que no sabíamos qué era, ¿no? Esa era la época en la que el relato era el relato de que si estábamos empezando a vivir un cataclismo era como consecuencia de un infortunio, de algo que no podíamos controlar, puesto que no nos controlábamos tampoco a nosotros mismos, y que había sobrevenido sobre nosotros de esa manera irracional. Después llegó la segunda etapa de los relatos, en la que se hizo énfasis en cómo habíamos gastado por encima de nuestras posibilidades y cómo la codicia de los banqueros y cómo el desafuero de los políticos y de los financieros habían provocado ese gran pecado de Occidente que merecía un castigo, y ese castigo era la crisis, el entrar en esa fase que nos aproximaba a la pobreza o nos aproximaba a una etapa de confusión, tal y como si efectivamente
ese castigo lo mereciéramos por el dispendio que se había producido. Esa segunda fase duró mucho tiempo, y es la fase en la que se decía esto ha sido una economía de casino, se han estado valiendo de nuestras confianzas, de nuestras fes cándidas en la situación, y se han aprovechado de nosotros. Pero claro, un casino, siendo la economía de casino, no hubiera tenido éxito si no hubiera tenido clientes. De modo que la idea de que el pecado venía sobre todo de esta codicia de los financieros podía extenderse a cualquier otro ciudadano, porque todos habían participado en esa gran orgía, ¿no?, del dinero y de la ambición, y había dado lugar a ese desafuero, a esa exacerbación de la situación. Bueno, esta sería la segunda etapa del pecado mortal y del castigo divino. La tercera después ya empezó a pensarse, puesto que la gente sufría desigualmente y se producía con mucha evidencia la acusada mala distribución de las rentas. Se pensó en que había sobre todo una malicia por parte de los bancos en complicidad con los políticos, y que no podíamos llamar sino estafa. Era la estafa que ha dado lugar todavía. Todos estos elementos que estoy diciendo han ido arrastrándose hasta configurar la bola en la que nos encontramos ahora, en las que todos estos elementos están presentes. La estafa de los bancos, ¿no? La estafa de los bancos, que había arruinado a tantas gentes de buena fe, y que habían aprovechado intereses bajos para después especular con préstamos muy altos, y siempre, naturalmente, con la lenidad de las autoridades políticas, porque sin la corrupción de las autoridades políticas no se habría podido llegar a donde se ha llegado. Pero la tolerancia o la complicidad en los ayuntamientos, recalificando terrenos, repartiendo favores entre parientes y amigos, etcétera, y demás, dieron en que la gran estafa era la gran estafa de unos bancos prepotentes o de un sistema financiero prepotente, pero aunado a la corrupción de la clase política. Y finalmente, digamos, dentro de este cataclismo, yo el último libro que escribí, que se llama Apocalipsis Now, y no fue una cosa que yo elegí del todo, porque fue el editor quien pensó que en la época ya se decía mucho en los periódicos: estamos al borde del precipicio, estamos al borde del abismo, esto se va a desencadenar el apocalipsis. Todos esos términos apocalípticos estaban ya metidos en la conciencia de las gentes, ¿no? No sabíamos si el euro iba a salir en pedazos, a saltar en pedazos, sin saber qué significaba que saltara el euro en pedazos. Significaba que se iban a arruinar unas y otras empresas en cadena, y realmente pues hay evidencia de que han ido cayendo en cadena por cientos de miles, y el paro ha aumentado de una forma diabólica, en la que ya verdaderamente el fenómeno tenía, como lo sigue teniendo, ¿no?, unos caracteres de propagación del mal, ¿no? Ya no era España, ni Irlanda, ni Portugal, ni pueblos, ni siquiera los Chipres o los Grecias o estos, sino también, como hemos visto en los periódicos de anteayer, pues estaba contagiada Francia, estaba contagiada Italia, estaba en mal estado Gran Bretaña. Yo he estado en Suiza hace poco y me hablaba la gente de que había un 24% de desempleo en Ginebra, no en toda la Suiza, pero en Ginebra. O sea, un mal que se propagaba de una forma demoníaca, a la manera de un contagio de esa sentencia del demonio, que hizo pensar en esa insistencia en la austeridad, que cada vez traía consecuencias peores, y se llamó a esa austeridad austericidio. Se hizo pensar en que había una figura central, que era la señora Merkel, que representaba, como yo cuento en el libro de una manera metafórica y tal, el anticristo. Esta idea de Merkel como el anticristo, que verdaderamente hace pensar que ni Hitler en 1940 tenía tanto poder sobre Europa como tiene Merkel en estos momentos, ¿no? Cómo se han sometido a ella países de un orgullo tan fundamentado
y tan histórico como Francia, y esa insistencia en la austeridad y en la austeridad, pese a ver que se iban desmoronando empresas, industrias y iban creando pobreza en los países. Grecia hace 5 años tenía unas condiciones de vida que eran peores que las que tuvo Alemania después de la Segunda Guerra Mundial, con todas las sanciones, las multas que le infirieron a Alemania después los vencedores a todo el país, ¿no? Y han sido, por supuesto, superiores todos los padecimientos de Grecia, Portugal y ahora los nuestros, claro, a los que sufrió Alemania en los peores momentos y en los momentos que tanto han clamado de su unión con Alemania Oriental. Fue un trauma muy grande para Alemania unirse con la Alemania Occidental, con la Alemania Oriental, porque tuvieron que hacer un esfuerzo grande en la occidental para incorporar a la oriental, que estaba en una diferencia de progreso y de rentas enorme, ¿no? Pero ese esfuerzo que hicieron les ha quedado muy presente como un estigma de superación de sí mismos. Y eso se añade pues, al espíritu alemán, que todos los países tienen un espíritu, no es decir nada ni contra uno ni contra otro. Nosotros somos un país muy, muy pesimista, somos un país, el sentimiento trágico de la vida, ¿no? Así como Estados Unidos tiene un sentimiento muy positivo de la vida. Yo he vivido en Estados Unidos 3 años y los norteamericanos piensan de Estados Unidos lo que pensaban los peregrinos hace ya 2 siglos, ¿no? Piensan que aquella es la tierra prometida y que con ello están inaugurando una sociedad de mayor perfección y de mayor capacidad de bondad y de desarrollo para todos. Y de ahí viene todo eso del sueño americano, ¿no? De que se puede llegar a ser presidente siendo cualquiera, desde el estadio más bajo de la sociedad. Bueno, ese sentimiento optimista que tiene Estados Unidos y ese sentimiento pesimista que tiene España, pues están, digamos, formando parte del carácter del país, ¿no? Es como el Atlético de Madrid, pues es un equipo muy desgraciado, ¿no? Y cuando ya piensa que va a ganar, pues le meten un gol en el último minuto, ¿no? Pues, y una y otra vez, y una y otra vez, ¿no? Las personas también somos así. Hay personas optimistas que ven la vida de una manera y otra. Quiero decir con ello que el carácter alemán no es decir nada con que ellos se hayan sentido como jefes de una zona como la europea, si se quiere, ¿no? Donde han dominado y cuando han sido dominados, pues han respondido con una fuerza mayor, se han sentido líderes en ese sentido y han impuesto sus leyes porque han sentido que su raza, la raza aria, que no es en vano como la consideran, es más poderosa y más lúcida y tiene más consistencia para dirigir a los demás que los demás a dirigirla a ella. Esto se une a que Alemania sufrió, como todo el mundo sabe, creo, después de la Primera Guerra Mundial, una inflación tan alta que había que pagar millones de marcos para comprar un billete de tranvía. Ese miedo a la inflación les ha hecho siempre muy meticulosos con cualquier desarrollo que pudiera aumentar los precios, ¿no? Con ello, todos los desequilibrios presupuestarios son desequilibrios presupuestarios porque se gasta más que se ingresa. Y al gastarse más que se ingresa, hay más dinero en la economía. Y habiendo más dinero en la economía, hay más capacidad para tirar de la demanda y hacer que los precios suban. Entonces, contra esa ecuación, Alemania recuerda su pasado y se opone de una forma visceral a que eso suceda. Quiero decir, este sentimiento es un sentimiento fanático, viene todavía, digamos, impregnado de esa idea romántica que decía antes, ¿no? Una idea irracional también, ¿no? Pero que viene impregnado de todo lo que viene, todo lo que fue el principio de la crisis, ¿no? Toda esa racionalidad y esa idea fanática de una política que vemos que da malos resultados, pero insistimos en ella. Está provocada también por una creencia que no me parece nada despreciable, sino muy aclaratoria. El siglo XIX tuvo 3 grandes utopías. Una fue la utopía comunista, la otra fue la utopía
neoliberal o liberal, con la idea de Adam Smith. Y la otra que se fue gestando fue la idea esa que se fue gestando de estas dos también, ¿no? o más, si se quiere, del socialismo. Pero, de hecho, el nazismo se llamó nacionalsocialismo porque, así como el socialismo, primero el utópico, después el científico, pensaron en que se podía transformar la sociedad para crear un hombre mejor y unas mejores relaciones sociales, eso también pensó en una medida el nacionalsocialismo, seleccionando al hombre que le parecía el modelo de una humanidad mejorada. Y también en ese siglo XIX se pensó también dentro de unas ideas románticas, se pensó en un mundo en que, según se interpretaba Adam Smith, si cada cual buscaba su beneficio personal, acabaría creando una dinámica de fuerzas en las que todos saldrían beneficiados. Esta idea que se atribuye a Adam Smith, y que no es falsa, sí que está en La riqueza de las naciones, es una idea que acentúa mucho el valor del individuo, ¿no? Como también estuvo presente en el nacionalsocialismo, ¿no? Y como también estuvo presente en términos de idealización en el comunismo con el hombre nuevo, ¿no? Bueno, pues esta idea de Adam Smith es una idea que está recogida como tal después en la última fase del capitalismo, desde el año 75. Voy a poner un poco de orden de lo que estoy diciendo. Adam Smith era un hombre de iglesia, era un presbítero, y como tal era un hombre lleno de valores morales. De hecho, la teoría de los sentimientos morales fue el libro bestseller de Adam Smith en su época, ¿no? Y no La riqueza de las naciones. Porque Adam Smith, si tenía por una parte esa predicación de que cada uno haciendo por sí mismo acabaría creando una relación de fuerzas que beneficiaban a la colectividad, tenía la teoría de los sentimientos morales, que era otra modificación de esa idea tan áspera, diciendo que sí, pero con limitaciones, ¿no? No aceptaba, digamos, que se arrollara al otro, que la competencia acabara con la indignidad del rival, y cuestiones que tenían que ver con su creencia presbítera, que influyó decisivamente, como digo, en los libros que más se expandieron entonces. Bueno, ese liberalismo no tuvo, digamos, su época floreciente al estilo de la Revolución Soviética, que fue la gran explosión que se produjo para espanto de todos a principios del siglo XX, ni tuvo la gran explosión que tuvo el nazismo, con todo lo que se dedujo de los campos de concentración, de la aniquilación de millones de judíos, etcétera, etcétera. Estuvo, digamos, como encapsulada por dos razones. La una era porque cuando empezó a hacerse del liberalismo una doctrina aplicable general en la sociedad, llegó el momento de la Gran Depresión del 29, con lo cual esa idea quedó arruinada. La depresión del 29 era una depresión que efectivamente tenía de común con la nuestra dos factores. La una, esa actuación delirante, irracional, esa fe en que las cosas siempre iban a valer más, se compraba un valor muy alto pensando en que se iban a doblar al estilo de la burbuja inmobiliaria. Ese fue una cosa muy semejante a la nuestra. Y otra es la gran separación entre las rentas altas y las bajas. Esa desproporción, que eran mucho más ricos los ricos y mucho más pobres los pobres, hizo que efectivamente se produjera un crack. Ford, cuando hizo sus coches, siempre tenía en la cabeza que debía pagar bien a los obreros, porque si no, ¿quiénes tenía como clientes, no? Trataba de hacer un coche popular, barato, pero a la vez contaba con que no podía la sociedad empobrecerse, porque entonces su industria no tendría porvenir. Esta es una regla muy sencilla, pero que en el delirio muchas veces se olvida, ¿no? En Estados Unidos, en los años 20, todas
nuevas invenciones que habían aparecido en muy pocos años, tecnológicas, bueno, pues desde la electricidad, las comunicaciones, todas estas cosas que ustedes saben perfectamente, dio en una producción industrial mucho mayor de la que hubo, digamos, del 15 al 25. En el 25 había una producción industrial muy alta. Entonces, a la gente había que hacerla asumir esa producción, esa sobreproducción, despertándoles deseos de compra. Ese fue el principio de la publicidad y el principio de la encantación del producto. No vendían solamente herramientas, no vendían solamente utilidad, sino que añadían a esa compra una dosis de felicidad. Ese sorbo de felicidad que se añadía a través de la publicidad hizo que la gente despertara en deseos inmateriales para asumir todo aquello. Bueno, pero claro, el ritmo de producción fue tan alto que llegó un momento en que por mucha publicidad y por muchos deseos estimulados y tal, no pudieron absorber. Entonces, las acciones que seguían un ritmo de crecimiento desaforado se vinieron abajo porque las empresas tenían cada vez más stock de productos que no podían colocar en el mercado. Eso se vino abajo y con eso se vino abajo también la idea esa del liberalismo que decía que había sembrado el siglo XIX a través de la doctrina de Adam Smith, por hablar de las cosas con más simplicidad, ¿no? Bueno, esa fue una causa de la que el liberalismo no pudo ir más allá. Y la otra es que, como así he contado que Adam Smith era un hombre de iglesia, un hombre recto, y era un hombre también de su tiempo, que creía, como creía Newton, que las cosas, bueno, en realidad la ciencia y la sociedad y todo eso son una misma cosa. O sea, la idea de que los astros no chocaran entre sí era porque había una mano divina que gobernaba el universo y hacía que cada órbita pues tuviera su desarrollo sin interrumpir la otra, ¿no? Eso es lo que Adam Smith, como hombre de iglesia, también pensaba de la sociedad. Cada uno hacía por sí y con estos topes que decía que él introducía en los valores morales, hacía que no se produjeran choques, catástrofes, perturbaciones de ese desarrollo, ni dieran, naturalmente, pues en cataclismos, como la guerra, como lo que fuera. Bueno, esa idea del orden del universo y de la mano de Dios que todo lo gobierna, quiere decir que no hay que tocar nada. O sea, la mano de Dios es suficientemente divina, inteligente, capaz, es suficiente, presagia la fase que viene a continuación. Todo eso lo hace Dios con una perfección que nadie puede mejorar. Entonces, ¿qué debe hacer un Estado imbuido de esta idea? Un Estado imbuido de esta idea lo que tiene que hacer es tener un presupuesto equilibrado, o cero. O sea, tantos ingresos, tantos gastos. Ni un céntimo más, ni un céntimo menos. Si gasta un céntimo menos, está frenando a la sociedad. Si gasta un céntimo más, está abocándola a una inflación, a un desequilibrio. Luego, la idea, digamos, sagrada también para el Estado era presupuesto cero, o sea, déficit cero. Esa es la idea que preside los años 20, déficit cero. ¿Qué hace que cambien las cosas en este sentido, que es económico sagrado y sagrado económico? ¿Qué hace eso? La Gran Depresión, que digo que produce el desajuste del avance tecnológico, y la intervención de otra idea contraria a la de Adam Smith, en el sentido de que es la idea keynesiana, en el sentido de que Keynes era un crápula. Keynes era un tipo riquísimo, había sido gobernador del Banco de Inglaterra, era un homosexual, consumía drogas en el grupo del Bloomsbury, tenía como amante a la primera bailarina del primer ballet soviético, un hombre de mundo, y que
tomó como solución contra la crisis gastar más de lo que se ingresaba, porque pensaba, con razón, que si el Estado inducía a la gente a trabajar construyendo carreteras, él decía incluso que hagan hoyos, que los destapen y que vuelvan a hacer los hoyos. No importa, lo que importa es que reciban dinero, que tengan un empleo, que tengan un sueldo, porque teniendo sueldo, pues lo que estamos diciendo todos los días. Si tienen dinero, comprarán, y si compran, las empresas funcionarán y darán más empleo, etcétera, etcétera. Esa fue la idea de Keynes. La idea de Keynes, que era una idea, una profanación, como una idea herética respecto a todo lo que suponía el equilibrio newtonianos y sagrado de Adam Smith. Bueno, esta idea, que era una idea de crápula, de dispendiador, de despilfarrador, yo qué quiero decir, pues esta idea del gasto más allá del ahorro fue la que empezó a salvar a Estados Unidos en los primeros años 30 de tanto desempleo como el que se venía encima. No fue suficiente porque la inyección del Estado, gracias a Roosevelt, que entendió la cosa, como se la explicaba Keynes, no se mantuvo en la medida suficiente, y hubo sus más y sus menos. O sea, que hubo años en que había 6 millones de parados y otro que había menos y otro que había más, ¿no? Y los años 30 no fueron una continuidad hacia arriba de recuperación. ¿Qué fue lo que la salvó? ¿Qué fue lo que salvó la crisis? Pues la salvó la guerra. La guerra dio oportunidad a mucha gente para que se empleara en la industria de la guerra, para servir a una Europa destruida que no tenía medios ni para de las armas ni para su industria. La industria norteamericana se desarrolló de una manera desbordante, al punto que ya no hubo ninguna duda de que era la primera potencia del mundo con gran diferencia, y porque además la guerra mató a 60 millones de personas, de modo que eliminó del mercado, barrió del mercado a 60 millones de posibles parados. Yo, el primer libro que escribí sobre este asunto, que con el editor nos pusimos de acuerdo, la quiebra de Lehman Brothers fue en septiembre del 2008, nos pusimos de acuerdo en noviembre para escribir el libro, y yo al libro lo subtitulé La crisis o la tercera guerra mundial, porque así como la Segunda Guerra Mundial produjo toda esa cantidad de destrucción de empresas, pues aquí se iba a producir lo mismo. Y así como llevó a tanta gente a la muerte, pues aquí era la muerte esa metafórica en la que se encuentran ahora mismo ya tantos millones de personas en España y fuera de España, ¿no? Esa especie de bomba de neutrones que, aunque no haya tirado las fábricas abajo, ha eliminado a los obreros, los ha dejado en una situación de penuria en la cual pues, se están forjando Dios sabe qué, pero algo se debe estar forjando mientras estén vivos, mientras no haya esa guerra que los elimine y los saque del mercado. La Segunda Guerra Mundial tuvo esa consecuencia y produjo en Estados Unidos ese desarrollo bien explicable, porque Europa estaba muy necesitada de todo, y después el Plan Marshall dio alas a Europa, inversiones en Europa, que se benefició, paradójicamente, de que estaban destruidas las empresas. Entonces, la nueva tecnología la incorporó Snovo. No tuvo que amortizar nada, sino que incorporó la nueva tecnología como hacían los chinos. Yo, cuando estuve en China, tenían cosas que yo no había visto nunca, aparatos electrónicos, pero porque los habían comprado de la última generación sin haber pasado por la intermedia, ¿no? Pues los alemanes y los franceses y los italianos se beneficiaron de todo ese plan Marshall y desarrollaron una industria de golpe, un essor, como dirían los franceses, un esplendor desconocido. Claro, con menos gentes que estaban en el mercado de trabajo, y con ese desarrollo dieron empleo. Pero no solamente dieron empleo, los estados dieron bienestar social. ¿Cómo dieron bienestar social? Pues lo dieron porque estaban asustados todos los gobiernos de que se pudiera producir una revolución al estilo de la soviética.
todo lo que se llama estado de bienestar no es sino la consecuencia del miedo del poder. El acceso a la educación, la sanidad universal, las prestaciones sociales, las vacaciones pagadas del Frente Popular francés en los años 30 y que se desarrolló después de la guerra. Todo esto venía a cuento porque los sindicatos comunistas eran muy fuertes en Francia, muy fuertes en Italia, eran fuertes en general todas las agrupaciones que buscaban una revolución y temieron que si no se les concedía determinados bienes y protección a la clase obrera, fueran capaces de revolucionar la sociedad al estilo de la Unión Soviética. La Unión Soviética se erigía como el gran ejemplo de una alternativa al capitalismo y el capitalismo temió que esa alternativa se cumpliera si no hacía nada para domesticar a las masas. Bueno, los sindicatos franceses han sido poderosos hasta ahora mismo, ¿no? Ahora, llama la atención que los franceses no estén en la calle hasta que entran en recesión, ¿no? Yo he vivido en Francia y en Francia, por ejemplo, viví durante 15 días una huelga de los que... Bueno, en Francia hacen huelga por todo, ¿no? Porque los sindicatos eran poderosos siempre, los comunistas, ¿no? Pero yo he vivido una huelga de 15 días de los kiosqueros porque les llevaban demasiadas revistas, ¿no? Demasiados complementos de esos que no saben dónde poner. Y se pusieron en huelga porque no podían ordenar aquello y luego para hacer las cuentas les llevaba una barbaridad de tiempo. Bueno, esta idea, en Francia hay un 60% de la gente que está dependiendo del Estado. O sea, no hay un país comunista hoy en día más comunista que Francia, ¿no? Es el comunismo, bueno, la herencia comunista más con mayor calco, ¿no? Bueno, esta idea del estado del bienestar que nace esos años, de los años 50, 60, crea una época muy dulce, muchas veces evocada como la época dorada de la clase media. Y efectivamente lo fue, porque esa cosa de los norteamericanos que tenían un coche grande y una parejita de hijos, ¿no? Comían y cenaban juntos, salían juntos de vacaciones y todo eso. Esa época es la que corresponde del año 45, final de la guerra, al año 75. En esa época está esa atención del estado de bienestar, está esa igualación de las rentas de la población y es la creación de esa felicidad que se evoca con nostalgia en estos momentos. ¿Qué es lo que era más importante de esa felicidad? Lo más importante de esa felicidad era la clase media, ¿no? La clase media era decisiva porque, claro, uno puede hacer bicicletas, pero no puede vender 1000 bicicletas a un tío muy rico, pero sin embargo, si hay 1000 tíos que pueden comprar una bicicleta, pues las coloca. Bueno, esa clase media que consumía porque tenía medios suficientes, tenía también la ventaja de que era media y era muy extensa. Y una de las mayores razones de la felicidad entre nosotros es no tener, y la autoestima, es no tener cerca a alguien que te está poniendo en cuestión por sus ingresos o por su situación social o por su mayor suerte en la vida, ¿no? La clase media era feliz porque era media y porque esa medianía era extendida. Esa es la consecuencia que se obtiene cuando hacen estos índices de felicidad por parte de los últimos años por parte de la ONU y que le salen felices países con una renta muy baja y le salen felices con una renta muy baja porque su aspiración no está perjudicada por querer igualar a la del vecino. La cosa está de que si al vecino le han aumentado el sueldo y tiene un coche mayor, te incomoda, te crea un desajuste. Y porque los psicólogos, además, eso lo han tenido siempre claro, la felicidad no correlaciona ni con el dinero, ni correlaciona con la estatura, ni con el conocimiento intelectual, ni con la religión, ni con el sexo. Correlaciona con la comunicación con los demás. El que obtiene una comunicación con los demás, y esto lo saben muy bien más que los hombres, las mujeres, ¿no? Tiene una comunicación con los demás, gente a la que puede
contar sus penas y, por lo tanto, saber que no es una cosa exclusiva suya, sino que está también en los demás, o puede compartir las alegrías, que es, de hecho, lo que verdaderamente produce alegría, es no la noticia alegre, sino la capacidad de coger el teléfono o lo que sea y darla a entender a los demás, darla a conocer a los demás. Esta situación que propicia una clase igualitaria es la que se destruye cuando las rentas se convierten en lo que son ahora, que son hasta 40, 50 veces con mayor diferencia ahora que hace 10 años. Esta diferencia de rentas crea desconfianza. Desconfianza en los muchos porque no saben qué poder tan grande tendrán aquellos que, encima de haberte rebajado el sueldo, mañana te pueden echar a la calle. Y la desconfianza de los pocos porque piensan, toda esta gente, ¿cómo va a soportar esta situación? Que es el punto crítico en el que nos encontramos ahora y que Marx anunciaba cuando hablaba de la revolución. Decía, pero si ellos son pocos y nosotros somos muchedumbre, ¿qué estamos esperando para coger el poder? Asaltemos el poder y hagamos una sociedad sin clases. Esta idea tenía una traza que era una organización obrera, era una vanguardia obrera, que Lenin cuidaba especialmente, un proyecto de derribar al Estado y una ordenación a través de sus planificaciones, sus coljoses, lo que sea, para ir desarrollando ese proyecto de una sociedad sin clases y una sociedad arrebatada al poder magnificado de los tales, ¿no? Bueno, ese proyecto, que luego salió tan mal como demuestran los gulags y las grandes torturas que recibieron los disidentes en tiempos de Stalin y, bueno, dentro del partido y fuera del partido, pues culminó con la caída del muro de Berlín. Cae el muro de Berlín en el 89 y esa alternativa desaparece. Queda el capitalismo en solitario. Y además, un capitalismo muy duro, porque le ha ocurrido que en el año 75 el aumento del precio de la energía fue tan alto que tuvieron que tomar todas las medidas extremas para recuperar los beneficios que habían obtenido antes. Esto empezó a crear pues, una desregulación del mercado, privatización de empresas. El Estado fue desprendiéndose de todo lo que tenía y que formaba parte del estado de bienestar, y crearon, con esta escuela de Friedman que todos conocéis, la escuela de Chicago, además, crearon el movimiento que derivó en la diferencia abismal entre las clases sociales. Esa fue, digamos, una condición, como ocurrió previamente a la Gran Depresión del 29, la diferencia de clases muy acentuada, la que creó ese desajuste de que la producción no era posible que la consumieran gentes arruinadas, gentes empobrecidas, ¿no? Bueno, el precariado que dicen los franceses. Ya no somos proletarios, somos el precariado, en el sentido de que no solamente es el obrero quien se encuentra en el suelo de la sociedad, sino también la clase media que ha sido rebajada. Todo esto ha ido acentuándose, hasta crear un ambiente, como tantas veces se dice, de desconfianza, un ambiente de pérdida de fe en la democracia, en los valores de la justicia, en la pérdida de fe en los líderes políticos y, como consecuencia, en un desmoronamiento general del sistema político, ¿no? Yo creo que una de las cosas importantes a tener en cuenta para explicar la crisis es que si hubiera habido políticos, digamos, ¿no? Hubiera habido una acción política fuerte al servicio del ciudadano, no se habría permitido esos desmanes de los bancos. Se habrían nacionalizado unos, se habrían cerrado las agencias de rating esas que tanto perjudicaban el funcionamiento de los países a través de los valores bursátiles. Se habría acabado con todo ese mundo
de Goldman Sachs. Hay un libro que se llama La banca, de Goldman Sachs, de cómo ellos distribuyeron sus gentes por el mundo y crearon toda esta situación que hemos llamado después de estafa y de corrupción, siempre, naturalmente digo, en colaboración con la política, porque si hubiera habido políticos de otra naturaleza, habrían atajado esto, y esto hubiera sucedido en los años 50 o en los años 60, ¿no? Bueno, esta idea hace que hemos llegado a un punto en que los del 15M, que no son ninguna promesa del porvenir, porque les pasa que no tienen estrategia como el comunismo, no saben qué hacer al día siguiente, dicen no nos representan, pero no nos representan y no nos representan. No hay pan para tanto chorizo, pues sí, efectivamente, no. Esto no es democracia. No es democracia. Pero ¿qué es lo que nos espera después si esto no es democracia? ¿Qué es lo que se ha de pensar que debiera ocurrir para que fuera más democracia? Pues ya a estas alturas creo que no hay posibilidad de hacer más democracia a través del sistema democrático que tenemos. Es decir, un sistema que ha permitido que un presidente de gobierno esté 4 años en el poder, pese a que esté suspendiendo en todos los sondeos uno tras otro, pues es un sistema averiado. Eso no se consentiría a un entrenador de fútbol ni a un presidente de una empresa. Si usted tiene malos resultados, usted fuera, ¿no? ¿Cómo puede ser que además ese señor presidente coloque de ministros a una señora que no ha visto nunca un campo y la haga ministra de Agricultura, y a otro ministro de Vivienda y al otro de la Sanidad, y no son precisamente especialistas? Justamente yo, contra lo que se suele pensar, creo que esa idea de la tecnocracia es una idea que está muy desprestigiada, ¿no? Pero realmente lo que sería más consecuente en los momentos actuales en los que ya decimos lo mismo da que seas de izquierda que de derechas porque ponemos programas que se intercambian. ¿Y por qué no hiciste eso cuando estuviste en el poder? Pues no lo hice para no perder votos. ¿Por qué no hizo eso los socialistas cuando tenían el gobierno? Pues no lo hicieron porque no querían perder clientela, ¿no? Tantas cosas que ahora mismo se hacen de todos modos siempre para no perder el estatus en el que se encuentran de poder. Creo que sería más consecuente, en vez de votar partidos, y sobre todo con listas cerradas, votar a gentes que presentaran especialistas, que presentaran sus programas. Diga, un señor que sepa de sanidad y otro más, no sé qué, y presentaran programas a los que nos enfrentáramos y eligiéramos entre ellos. Esa sería una idea, digamos, más cabal y más de acuerdo con el tiempo en el que nos encontramos, que lo otro. Los partidos políticos son instituciones que vinieron a salvar a las gentes de su opresión después de la Ilustración y del poder absoluto, y que hicieron un parlamento en donde se daban las leyes los hombres a sí mismos, ¿no? Pero que ahora mismo se han perjudicado tanto interiormente que solamente hacen que ensimismarse en sus propuestas. Y ya creo que es poco probable que se formen nuevos partidos políticos, pues las protestas, como vemos, son protestas que se deshacen, salen, explotan y desaparecen, como son consecuentes con la época, que las cosas duran poco, son efímeras, y, por lo tanto, el sistema que después venga tras esto será un sistema, primero, que no tenga que ver con esta partitocracia actual, ni que tenga tampoco que ver, creo yo, a través de lo que estamos viendo, con la figura del intermediario. Creo que si hay alguna esperanza en lo que ahora puede derivarse de esta situación es cómo la gente se relaciona más directamente con la gente, ya no solamente a través de los trueques, la prestación de tiempos unos a otros, sino los grandes grupos que se van cosiendo entre sí. Ya no hay esa idea de que hay que eliminar al rival para tener un lugar en el mundo, sino que se colabora con él. En fin, toda la idea, por un lado, solidaria, y por el otro lado, la de la desaparición del intermediario, son dos ideas muy positivas que creo que ya están presentes en la sociedad. La desaparición del intermediario, que sería también la desaparición del político en el sentido de una democracia representativa, la desaparición del sistema financiero como los intermediarios de un dinero que viven parasitariamente, la desaparición de intermediario como sucede en la red, en la venta de productos agrarios o no agrarios, y luego
la idea de solidaridad, que es una idea novísima en el mundo y novísima a esta escala de toda la humanidad. Ya no es concebible una guerra entre las grandes potencias, sean China y Estados Unidos. Lo que es concebible en ese caso sería una colaboración, una cooperación y una conciliación. La especie humana ha sido una especie que, si ha prosperado y ha ido hacia adelante, ha sido gracias a que es una especie cooperativa. Nos gusta estar juntos, a la gente le gusta a la gente, ¿no? Y bueno, todos los que tenemos más años hemos visto, y todavía es así en la playa, ¿no?, que nos gusta mucho ver pasar a la gente y que la gente nos cuente y oír a la gente. Bueno, es una especie que no es tan digamos, tan aglomerada ni tan pesada una sobre otra como las abejas o como las ratas, que se comen incluso entre sí, pero nos gusta estar con la gente. Las colas que se forman delante de los museos para ver a Van Dyck no es porque les guste Van Dyck, sino porque les gusta la cola, ¿no? La gente le gusta los grandes conciertos, muchas veces no sabes ni lo que oyes ni lo que no oyes, a lo mejor no oyes nada, el follón que hay, pero estás con la gente, ¿no? A la gente le gusta la gente, y le gusta la gente y porque la especie es así, es una especie cooperativa. Yo conocí a un hombre que era un sabio, Faustino Cordón, era un sabio, yo creo que es el único sabio que he conocido, que explicaba el desarrollo de la especie humana a través del proceso de la alimentación. Decía, una célula pues lo tiene mal para hacerse con la comida, porque a poco viene un inconveniente y se lo impide, o la destroza, la mata y no tiene vida. Cuando se unen dos células, pues la cosa está mejor, y se unen 5 y tal. Todas las que se han reunido en esta configuración que ha hecho el ser humano, le ha hecho ser el ser más capaz, más inteligente, ha tenido el lenguaje para establecer más relaciones con los demás, aunque no sean dentro del mismo organismo, y ya ha prosperado gracias a eso. Pues yo, en ese sentido, creo que esa cooperación, que nunca se ha tenido en tal medida como ahora, puede llegar a sacarnos de aquí. Hay siempre, por una parte, más solidaridad en la pobreza que en la riqueza, más solidaridad en las posguerras que en las guerras. Estamos en una posguerra. Y después hay esa idea de que el mundo, de pronto, gracias a esas cosas que llamamos la caja tonta, como la televisión y esas cosas, el mundo de pronto se ha hecho una sola cosa. Ya no pensamos que un nigeriano tiene una enfermedad, pues mira, ¿qué le vamos a hacer? Ha tenido mala suerte de nacer en Nigeria, ¿no? Sino que sentimos que tienen los mismos derechos que nosotros. Y también sentimos que es lo que decía antes de la rivalidad entre países o entre gentes, que eso es un anacronismo, está perteneciendo a otra época. Ahora ni los sexos se oponen, ni los blancos se oponen a los negros, la cosa intercultural está por todas partes, la heterogeneidad, las comidas de fusión, toda esa idea general de reunir al mundo, eso está latiendo ahí, ¿no? Vivimos una situación mala, no, malísima, ¿no? Pero me parece que si hay algún porvenir esperanzador, ese es el que está bullendo a partir de estos indicios. Yo quiero creer en eso y, por lo tanto, yo el último libro que he escrito lo he escrito con esas últimas puntos de esperanza, ¿no? Lo digo para tampoco parecer tan terrible con todo lo que nos está ocurriendo, sino directamente a nosotros, pues a gentes próximas a nosotros, que vemos cada vez más empobrecidas y con menos horizontes. Venga, muchas gracias. Eskerrik asko, gracias. Bueno, galderak, iritziak, eztabaida, no sé si alguien quiere preguntar, comentar, opinar, discutir. ¿Alguien se va a animar a hacer la primera pregunta? Porque si no, mientras la gente se anima, que a veces les cuesta, yo quisiera precisar alguna idea que has expuesto también en alguno de tus últimos libros. Yo creo entender que lo que tú defiendes es que hace falta una revolución. O sea, que aquí no vale ya con reformar, con intentar volver a la situación anterior, que la situación anterior ya no se puede volver, que esto es otra historia, que esta es una crisis diferente
y que en cierta manera hace falta como una especie de revolución. Quiere decir que mucha gente aquí pensará, bueno, no, si se arregla fácil, volvemos al gasto público, terminamos con la política de austeridad, ¿no? Volvemos al gasto público y tal, y ya iremos saliendo. Pero yo quiero entender que tú tienes una visión de la crisis un poco más, como que es otra cosa, como que esta es diferente, ¿no? No sé si puedes... Sí, hombre, yo creo que las revoluciones han sido siempre violentas, ¿no? Han traído mucha sangre, han sido crueles en grado extremo en todas las que hemos conocido. Y precisamente uno de los valores que ahora mismo ha crecido mucho es el de la no violencia, ¿no? Y en todos los aspectos. Yo lo mismo estos que protestan en el 15M, los de mayo del 68, pues no tenían cañones ni cosas así, pero no tenían miedo a tirar de todo y organizar quemas, etcétera, ¿no? En cambio, el 15M es un movimiento pacífico, incluso de charanga, de carteles con bromas y cosas así, ¿no? Yo creo que la idea de la no violencia está presente en el repudio que hay con la violencia machista, está presente con toda la denuncia de torturas, está presente con todos los consejos de guerra que se han montado en determinados países antes prepotentes por causa de haber empleado la violencia. Creo que precisamente esa nueva época no es una época que sería revolucionaria en el sentido convencional, ¿no? Creo precisamente que las redes sociales han hecho un trabajo de eliminación de lo que está presente de una forma tan parecida a volver la espalda, dar la espalda a eso. No me interesa la historia de los partidos, no voto, no me interesa la historia del pedir préstamos. Voy a hacer esta empresa que he proyectado a través del crowdfunding, en que la gente participa con su propio dinero directamente, ¿no? Tantos agricultores que han encontrado oportunidades de esta naturaleza, tantas empresas que en lugar de estar... bueno, esto es un asunto que está sucediendo ya masivamente, ¿no? Empresas que no hacen lucha de clases, ¿no? Es lo mismo que la lucha de los ejércitos, ¿no? La lucha de clases también es un concepto pasado. Los convenios colectivos que digamos, dirigían y proponían los sindicatos, hacían convenios de todo el sector. Claro, dentro del sector había empresas mejores, peores, pero todos tenían un mismo régimen. Entonces venían los enfrentamientos, cuando una empresa funcionaba peor, le iban peor las cosas y tal, no podían responder a lo que había firmado y entraban en colisión. Esa idea de la lucha, ahora mismo, a través de los convenios colectivos y esa idea además muy imbuida, ¿no?, de la lucha de clases contra el capital, del obrero contra el capital, pues se está saldando de otro modo. Dentro de las empresas se llega a convenios, a pactos de reducción de jornada, de reducción de salario, de beneficios que se compensan con otras cosas. Se llegan a obtener cosidos a retales, ¿no?, de la sociedad, uno a uno, en momentos distintos, pero siempre con el ánimo de llegar a un pacto, a un acuerdo, no con el ánimo de llegar a un enfrentamiento. Por eso la revolución será una revolución, a mi modo de ver, de esa naturaleza, ¿no? Microsoluciones que irán formándose, como lo estamos viendo también en la RE, ¿no? La RE es un ejemplo en muchas cosas. En otras es un mal ejemplo, en otras es un buen ejemplo, en otras es un mal ejemplo. La RE hace una cosa muy interesante, ¿no? Y es que, y también tiene que ver con todo, con la ciencia y con todo. Así como la electricidad decía el polo positivo y el polo negativo y ¡pum!, ¿no? Ahí salía la luz, ¿no? Y ahí salía la energía. La informática es una digital donde el 1 y el 2 son términos que se cosen entre sí y van formando el conocimiento, ¿no? Bueno, es distinto al más y al menos, ¿no? Bueno, ya digo que pasa lo mismo con los sexos
con las razas y pasa lo mismo con los animales, incluso con los discapacitados. Todos nos queremos integrarnos. Esto es muy novedoso y muy transformador y muy revolucionario, no al estilo de las grandes hogueras, pero es revolucionario en el sentido conceptual de las cosas. En esto, la humanidad ha aprendido mucho de sí misma, ¿no? Ha aprendido una cosa que no quiero dejar de decir porque la teníamos muy presente los de mi generación. Los de mi generación teníamos la idea, católicos como éramos y tal, y hombres superiores a las mujeres, teníamos la idea de que había que hacer, cuando nos hacíamos una novia en la universidad, pues hacerla muy a nuestro, hacerla a tu modo, ¿no? Eso era un éxito, ¿no? Pues veías una película de Visconti y salías del cine y ella decía, a ver, ¿qué te ha parecido? Y ella se ponía nerviosísima, claro. Pero lo que hacías poco a poco es que ella pensara como tú, hacer, como decía la Iglesia, dos en la misma carne, dos en la misma sangre y el mismo lecho, que todo eso también es otra de las cosas que también hay que revisar, ¿no? Pero ahora la gente tiene en la red la oportunidad de que con uno establece una relación de amor o de sexo y con otro juega al bridge y con el otro habla de fútbol y con el otro hace las apuestas, ¿no? Coge un sorbo de aquí, un sorbo de allá y se va configurando su relación con los demás a través de afinidades parciales, ¿no? Lo otro era una bestialidad, un hombre y una mujer, ya empezando por ahí. Y después, unidos en todo, para la vida, la muerte, la enfermedad, la salud. Dios mío, es la idea esta que tenía que ver pues, con el forzar a través de leyes supremas, como lo de los convenios colectivos y todo lo demás, todo está interrelacionado, forzar la ensambladura no a partir de la voluntad de las personas, sino a través de la decisión generalizada de una sociedad que promovía un proyecto común, abstracto para todos, ¿no? Y bueno, yo en esto tengo esperanzas y creo además que todo el respeto que se ha ganado del hombre por la mujer, y yo creo que en cierto modo, no estoy muy seguro, pero de la mujer por el hombre, ha contribuido mucho al bienestar de las parejas. También ha contribuido no solamente tener camas separadas, que es un buen ejercicio de higiene, sino los commuters en Estados Unidos, yo cuando vivía allí, la gente que mejor se llevaba no era la que se veía todos los días, por la mañana, por la noche, para levantarse, el desayuno, la cena, todo, sino los que vivían en casas distintas, ¿no? Ya los hombres que tenían, y mujeres que tenían más dinero, como tenían Woody Allen con Mia Farrow, cuando vivían juntos, vivía cada uno en una casa y tenían cada uno una casa enfrente, ¿no? En el rellano por en medio. Pero cada uno hacía lo que se quería. Buenas noches. Y se iba cada uno a hacer su propia vida. Y luego, los que se veían, a veces solo los fines de semana y tal, es que la idea de estar con la mujer y con los hijos a todo plan es una idea pues, monástica, no sé cómo decir. Esa de la acumulación de las ratas. ¿Sí? ¿Alguna pregunta por ahí? Sí, alguien quiere preguntar. Oye, igual es salirme un poco del marco de la conferencia, pero aprovechando que estás aquí, me gustaría preguntarte qué opinión tienes sobre el papel que van a jugar las religiones en general en el futuro. La religión en general, las diferentes religiones, el peso que pueda tener en la sociedad del futuro. Pues yo creo que tendrá siempre un papel. La religión no muere nunca. La religión, como la materia, ¿no? Se transforma, pero nunca desaparece, ¿no? Y eso es consecuencia de que somos seres mortales, ¿no? No podemos vivir sin religión. Es que como es una cosa de la respiración del alma, ¿no? En el sentido en que se quiera, ¿no?
Puede plasmarse en religión, en supersticiones, puede plasmarse en voluntariados, en caridad, en sublimación del propio trabajo, pero esa idea religiosa, digamos, profundamente religiosa, esa siempre estará con nosotros, ¿no? De otra manera caeríamos como ratas, ¿no? Sí, un momento que le pasan el teléfono. Sí. Sí, muchas gracias por su disertación. Bueno, en todo este entorno histórico, ¿qué devenir le augura usted a la Unión Europea? La Unión Europea me parece una de las muestras del mundo antiguo, ¿no? Ahora vamos a hacer una Unión Europea porque es mejor, pues eso, ser muchos. Es una idea completamente ajena a lo que son los seres humanos, ¿no? Y ajena a lo que estaba diciendo del coserse y demás. Yo fui mandado por el periódico, cuando eran 15 los países que formaban la Unión Europea, a visitar país por país y reunirme con familias. Pasábamos una semana, iba un fotógrafo y yo mismo, ¿no? Pasábamos una semana con una familia, con otra, pasábamos una semana con un pastor, otra semana con un psiquiatra, bueno, que según nos venía. En Atenas pasábamos una semana con unos agricultores. Bueno, el caso es que los daneses no querían meterse en la Unión Europea. Y no querían en la Unión Europea porque dicen, nos van a arrancar los árboles de manzanas. Y las manzanas danesas son las mejores de Europa. Bueno, pues esa falta de atención, yo qué sé, al vino de un sitio, a las vacas de otro sitio, a las manzanas, eso es un proyecto inhumano. Ha resultado ser una catástrofe porque no ha tenido en cuenta precisamente lo que era la condición humana. Ha tenido en cuenta lo que era una condición abstracta, económica, economicista, pensando, hombre, si a los Estados Unidos le va tan bien, pues cuanto más Estados Unidos hagamos, mejor. Bueno, los Estados Unidos salen de una simiente así. Y nosotros era coger el árbol y llevarlo a la simiente, que era la opresión, ¿no? Podría hablar mucho de de la enorme diferencia que hay en la pretensión de los Estados Unidos de Europa y los Estados Unidos de América, ¿no? Bueno, a mí me parece efectivamente que tanto el euro, que nos empobreció y nos creó tantas dificultades de inflación y tal, como todas las medidas que han estado dirigidas a arrancar pues los frutos, los árboles, las viñas, lo que sea, eliminar las tradiciones de los lugares y demás, es una idea monstruosa, me parece. Efectivamente, eso, monstruosa, no obra de los seres humanos. Eso sí que es el pánico a la tecnocracia. Eso sí es el pánico a la tecnocracia. Más preguntas, por favor. Allí. Sí, justo ahí en la otra. Sí, en la parte izquierda, ahí en aquel señor. Sí, has definido en un momento como el sentimiento de país, como Alemania, que era de gobernar, de dirigir, y el sentimiento que en el Estado español debe de ser de negación, negatividad, etcétera, ¿no? Hoy, viendo las noticias, que a uno le gusta flagelarse de vez en cuando, ¿no? He visto que cuando Caja Segovia estaba a punto de hundirse en la miseria, ¿no? Unos directivos se aseguraban una indemnización de 17 millones de euros, ¿no? Eso en cuanto a una noticia. Y la otra noticia era que en Albacete un señor, un director médico, teniendo a su madre mal en Ellín, no en Albacete, en Ellín, pues decidió que en lugar de llevarle a su madre al hospital de Albacete, coger a su equipo médico de neurocirugía, ¿no? Al neurocirujano, a la enfermera, al anestesista, etc., y trasladarse a Ellín. Yo, la verdad,
creo que la definición debe de ser otra, y voy a pensar que es de chorizos y nada más. O sea, es que quienes nos dirigen son una cuadrilla de chorizos y lo muestran. Y lo más grave es que no ocurre absolutamente nada. Los vemos como en un espectáculo, en la televisión, se pasean ante las cámaras, nos van banalizando, ¿no?, su latrocinio, toda su mierda, y no ocurre absolutamente nada. Siguen paseándose tranquilamente. Bueno, esa era una cuestión que quería sacar al debate. Y la otra es que en lo que apuntabas en cuanto al liberalismo por una parte, al comunismo por otra parte, etcétera, yo creo que ahí hay una especie de paréntesis, me gustaría pensar que es así, que es algo que es de lo más oculto, ¿no?, en la historia, yo no sé si decir, bueno, de España y de Europa, ¿no?, que es las colectividades agrarias, ¿no?, del Alto Aragón, el colectivismo catalán, ¿no?, que en un estadio de guerra, ¿no?, fueron capaces de producir más y mejor, ¿no?, con otro tipo de organización. Y que además se da una característica curiosísima, y es que, por un lado, los liberales le entran a degüello y, por otro lado, esos comunistas, que yo dudo mucho de que fueran comunistas. Voy a decir que para mí Rusia en ningún caso era comunista, salvo en los 2 primeros años de la revolución. Pero concreta una pregunta que él pueda responder. Sí. Pues la pregunta es si esa es la alternativa, el colectivismo, ¿no?, frente a el capitalismo y el comunismo. Vale, eskerrik asko. Respecto a la primera cuestión, yo creo que, que los chorizos de todo orden que hemos estado presenciando, no solamente son ellos unos sinvergüenzas, ¿no?, y unos desalmados, sino que nos perjudican a todos los demás, porque la pérdida de confianza en la justicia es una pérdida de confianza en un valor importantísimo para la consistencia del ser humano. La pérdida de confianza en el otro nos hace ser desconfiados respecto a cualquier semejante, ¿no? Yo creo que el daño no solamente se ha producido en un estatus de los gobernantes, ¿no? Yo creo que se ha perjudicado a toda la sociedad. Somos más de un valor menor que lo éramos, ¿no?, más baratos, ¿no?, más gentes deterioradas, ¿no? Nos ha deteriorado esta desconfianza hacia el otro, todo ese mundo, que no es que fuera ideal de nada, pero todo ese mundo de la palabra de honor, el no tener necesidad de firmar nada, sino confiar en eso. Todo esto se ha ido a pique, porque hemos visto los grandes ejemplos de lo de Ellín o lo del magistrado que se pone del lado de aquí o de allá según su adscripción o su simpatía política, ¿no? Y respecto al otro, yo creo que lo de la colectividad viene a ser lo que he querido también transmitir, no una colectividad incontrolable, ¿no?, porque la colectividad se ensayó en este mundo de la Unión Soviética, pero, bueno, yo viví en la Unión Soviética un momento del año, no me acuerdo, ocurría en noviembre que si no pagaban al Fondo Monetario Internacional no sé cuántos miles de millones de dólares, se iban a pique todos. Y yo fui a ver qué pasaba ese día, cuando se iban a pique todos. No se fueron a pique nadie. Lo que hizo la Unión Soviética cuando dejó de ser la Unión Soviética fue decir, ¿cuál es la riqueza nacional? 200 no sé cuántos rublos. Pues, ¿cuántos somos nosotros? 200 no sé qué, pues a rublo por tío. Y le dio a cada ruso, le dio un papel que decía que era propietario de una parte de la cosa. ¿Qué pasó a continuación?
pues que los ricos iban, los ricos, el Partido Comunista, la policía, el ejército, llegaban y decían, pero ¿usted para qué quiere papel, hombre? Yo le doy 2 rublos por papel y me da usted papel. Y se acabaron quedando con las casas, se acabaron quedando con los campos, se acabaron quedando todo. Aquello era una cosa que era una colectividad, pero que como no era posible tener control sobre los que naturalmente tenían de alguna manera que organizar aquello, no había ningún control, pues hacían lo que querían y volvían otra vez a corromper todo el sistema, ¿no? Bueno, colectividades sí, pero colectividades organizadas en microcolectividades, ¿no? Pues eso, yo creo que esto ya lo estamos viendo en los reportajes que nos aparecen en la televisión de los campos, con gente que incluso ha vuelto al campo y se ha organizado de otra manera, con productos ecológicos o no, pero que se ha organizado de esa manera horizontal. La red tiene esa condición, ¿no? Diré más, nuestra cultura es una cultura horizontal. Nuestra cultura, yo que he vivido, bueno, en parte, de los libros, viví una cultura vertical. Todos vivimos una cultura vertical, que era la cultura de la lectura, ¿no? Aprendíamos en vertical, intensificábamos la atención para introducirnos en el significado de lo que estábamos leyendo y obtener conocimientos o emociones, ¿no? Un libro no es nada, un libro es un garabato tras otro garabato. Cuando estamos leyendo una novela y sentimos celos, o los celos de la señora o los del marido o lo que sea, son nuestros celos los que estamos prestando. Aquello no dice nada, aquello es un garabato, no son las películas estas que nos ponen, que nos mueven del asiento y ya no sientes sino lo que la película, los efectos especiales te traen, ¿no? Era una cultura que necesitaba atención, concentración. Por eso a los niños les dicen muchas veces, llaman a los padres en los colegios, los psicólogos, y le dicen, a su hijo lo que le pasa es que tiene un déficit de atención. Y el padre se va preocupadísimo. Pues afortunado, que tiene un déficit de atención, pero si no, no se enteraría de nada. Con todos los impulsos, con todos los estímulos que hay ahora, si tuviera atención, o sea, intensificara la atención en un punto, no comprendería nada. Aprende en horizontal, aprende en pantallas, todo en un mosaico, ¿no? Esa es la diferencia que creo que culturalmente es muy representativa, ¿no? Por eso las organizaciones no son organizaciones con cabezas dirigentes, ¿no? Son organizaciones en horizontal. Por eso la petición esa de que venga un líder, es que no hay líderes. No, es tonterías. Es decir, un líder nos ha dado ya suficientes muestras de a qué nos lleva. Y segundo, nuestra cultura no es una cultura así. Nuestra cultura es una cultura que se produce por interacción de las gentes, ¿no? Hay muchos libros, suficientes libros para explicando este fenómeno. La red no es un ejemplo de pureza en ningún aspecto, ¿no? Pero todo el mundo que podemos esperar para cambiar es el que procede de eso. Voilà. Yo quería preguntarle y además estoy completamente de acuerdo cómo ha hecho el transcurso de la historia, pero hay una cosa que a mí me gustaría como salida, como usted muy bien ha dicho, diríamos que el campo de la confianza sería la solidaridad humana, ¿no? Pero hay una cosa que yo creo que todavía no se oye. Por un lado, los políticos ya sabemos el resultado que nos está dando, como usted también ha dicho, que efectivamente son unos mangantes, pero también cumplen otra función muy importante, que es la del parachoque de las poblaciones de toda Europa en este momento, ¿no? Porque están completamente corruptos en estos últimos tiempos, desde el comienzo de la crisis, diríamos, ¿no? Desde el comienzo de la crisis están contando constantemente mentiras, no hay un análisis. Usted lo ha hecho, pero lo normal es que públicamente no lo hayan hecho. Por otro lado, quería resaltar también que en el siglo XIX efectivamente hubo una salida a la crisis del 29, se produce un poco a través de la formalización de las guerras, ¿no? Bueno, yo pienso que las guerras no han cesado todavía. Yo creo también que, no se ha dicho, pero creo que la guerra del Afganistán también ha contribuido a la crisis de Estados Unidos y que, por otro lado, decimos que no la rivalidad de los países, pero la rivalidad de los países
yo creo que todavía existen, porque hay un bloque que es Rusia, que es la India, que es China y que son los países emergentes. Quiere decirse que parece ser, yo tengo alguna información porque he estado por Latinoamérica un año y allí ahora se pretende hacer la segunda Europa. Nosotros, Europa, no hemos mirado a otros países cuando han vivido mal. Y ahora yo creo que efectivamente Europa es población mayor y yo creo que sí que se va a producir un cambio como una salida a la situación económica. Los ERES, las fábricas, todo cae, pero también yo creo que se va a construir. Quiere decirse que tememos a las guerras, pero alguna solución los poderosos yo creo que le darán. Claro que a un precio bajo, que es lo que yo creo que se trata de cambiar socialmente. Quiere decir que unas empresas van a ser entregadas a otros para abaratar los costos de los nuevos trabajadores, de la nueva Europa, pero que desde luego las dos grandes potencias como Estados Unidos y la China hay en juego, desde mi punto de vista, muy claro. Sí, le concreta, entonces, pero le concreta una pregunta que usted que me pueda... responda, que usted me responda la influencia que esto va a jugar en Occidente y en Estados Unidos. Porque, claro, una segunda Europa, en el 16, hablan del 16 o del 17 cuando se vaya a remontar la crisis en Occidente. Y sin embargo, para el 16 se habla de la moneda única también, se vuelve a repetir en los países emergentes. Entonces, no sé si se está a la espera de que los países de Latinoamérica o estos continentes, también la África, se pongan de acuerdo o qué puede pasar. Bueno, nada más. Gracias. Bueno, no sé si hay concretamente una pregunta. Yo creo que sí. Bueno, los países emergentes, bueno, usted ha estado en Latinoamérica y tal, ¿no? Pero emergentes en Latinoamérica se habla de Brasil, ¿no? Pero yo he estado en algunos emergentes y eso es la miseria absoluta. O sea que de emergentes, pues en China emergen 300 millones de personas entre los 1.200 que tienen, ¿no? Primero. Segundo, si a un pequinés director de cine le preguntan qué es lo que aspira, aspira a un Oscar, ¿no? A que le den un premio en Shanghái. Hoy por hoy no hay un modelo, digamos, que atraiga más que el modelo que representa Occidente, ¿no? Y la otra cosa que ocurre en paralelo es que ya no hay nadie, ningún país, no hay país alguno que no se llame democrático, se llame Filipinas, Venezuela, Turquía, lo que quiera que sea, nadie se llama, no se llama otra cosa que democrático, ¿no? Entre otras cosas porque como la democracia no importa nada, pues ¿por qué no dejarles que voten cada 4 años? Porque voten, ¿no? Es decir, que la degeneración del sistema es tan absoluta que no... Eso. Y luego, no sé, ya si lo que se refiere al enfrentamiento, yo ya he dicho lo que me parece, ¿no? Me parece que eso no conviene a nadie y ya nos hemos hecho mayores como para destruir al contrario y sacar provecho de la sangre derramada, ¿no? Una pregunta rápida. Algo del tipo Movimiento 5 Estrellas, esto de Italia, Beppe Grillo y todo eso, ¿eso puede ser una solución? ¿Es realmente algo nuevo? ¿Por ahí hay algo? ¿O acabará pinchando y adiós? Bueno, yo creo que esa es la befa que hace la gente a un sistema que ya se ha desacreditado por completo, ¿no? Y ya lo único que importa es la burla, como la chicholina que ya lleva. Bueno, Italia es ahora que hablaba de modelos, tuve una conversación con Umberto Eco hace unos meses y decía, antes pensábamos que todos íbamos a ser como Estados Unidos, ¿no? Pues, los coches, no sé cuántos, la forma de establecernos en el territorio, todas las cosas así. Y todos mirábamos con admiración a Estados Unidos. Dice, ahora, el modelo al que vamos es el modelo italiano. O sea, es el modelo que se deduce de no tener ningún respeto ya por las instituciones que existen y tomarnos a broma, ¿no?
que es lo que han hecho en Italia desde hace ya años, ¿no? Y que ahora bien se explica, bueno, digo democracia en Turquía, o democracia en Filipinas o en Singapur, ¿y qué decir de la democracia italiana? Berlusconi ahí. Bien, ¿alguna pregunta más, por favor? Galdera gehiago, ez? Nadie quiere preguntar nada más, pues entonces nos resta darle un aplauso a Vicente Lerdo.